bendiciones a todos, Dios los bendiga. Ayer nos quedamos con una pregunta en el aire. ¿Por qué es necesaria la convicción de pecado? ¿Qué tan importante son para ti el pecado, la justicia y el juicio? ¿Hasta qué punto son estos asuntos centrales para tu forma de pensar? El título de hoy es El espíritu que convence y da convicción. Si estas verdades no son centrales en tu ideología, no estás pensando los pensamientos de Dios. Y si no estás pensando los pensamientos de Dios, la impiedad ha tomado posesión de tu mente y de tus intereses. Que cada predicador se pregunte cuánto del pecado, de la justicia y del juicio ocupa sus sermones, pensamientos y práctica, eso es invaluable. Pero ¿qué tan interesados están los predicadores de convencer a hombres y mujeres del pecado de incredulidad? Separados de esta obra del Espíritu Santo, los seres humanos caídos nunca estarían de acuerdo con la realidad de su estado ante el Dios Todopoderoso. ¿Y qué otra cosa haría que un hombre orgulloso y autosuficiente volteara y reconociera su propia culpa y vergüenza, confesando que su única esperanza de misericordia y vida eterna es por medio de la obra salvadora de su Señor Jesucristo? Ese es nuestro deseo para cada persona que conocemos. No obstante, nuestros fracasos en el evangelismo nos convencen de que una persona responderá a la palabra de Dios solo cuando el Espíritu Santo obre en ella, solo con la ayuda del Espíritu, solo con la convicción del Espíritu una persona puede enfrentarse al pecado, a la justicia y al juicio. Cuando el Espíritu convence a alguien de pecado, este hombre o esta mujer dejará de ser un simple miembro del mundo y entrará al reino de Dios. El verdadero evangelismo es una obra soberana y divina que solo el Espíritu Santo puede lograr. Por eso Jesús fue muy claro en Juan 16:8, cuando él le dijo a sus discípulos que convenía que él se fuera para que viniera el Espíritu Santo, porque solamente él es el único que puede convencer de pecado, justicia y de juicio. Jesucristo anunció a sus discípulos en el aposento alto que cuando el Espíritu Santo viniera, él convencería a los pecadores. Sabremos que el Espíritu Santo está presente cuando veamos que las personas están siendo convencidas de pecado. Esa actividad del Espíritu está de acuerdo con su obra como consejero. En un tribunal de justicia, un hombre está en juicio. Un fiscal tiene la obligación de condenar a un criminal por cometer un delito. Él presenta evidencia para probar que el hombre es culpable. Trae a luz la verdad, mostrando precisamente lo que este hombre ha estado haciendo. Pues de igual modo el Espíritu Santo actúa como un consejero para convencer al mundo de su pecado y trae una sentencia de condenación sobre el mundo, de tal modo que el descuido y la indiferencia de esas personas se desploman bajo el peso probatorio de su culpabilidad. Lo que al Espíritu Santo le interesa no es acariciar los afectos de las personas morales y justas para levantarles la moral, sino para tratar con hombres y mujeres culpables, convenciéndolos de su pecado, de justicia y de juicio. Ese es el primer paso necesario en su vida espiritual, pues solo los enfermos buscarán un médico. Ahora, número 1, lo que es el pecado. Si le preguntas a una persona no creyente qué es el pecado, es posible que su respuesta sea el asesinato, el robo, el incesto, el adulterio, el robo, el engaño o cualquiera otro de los agravios que todos los días se reportan en las noticias. Y por supuesto que tales hechos detestables son pecado. Pero mientras que una persona no sepa que es culpable de tal actividad,
puede que nunca se considere pecador. Muchas personas piensan sobre el pecado en términos de horribles manifestaciones externas, pero Dios, sin embargo, tiene una manera de medir más rigurosa. El Espíritu Santo convence a hombres y mujeres de que el pecado también incluye lo siguiente. Pon mucha atención aquí. Número uno, el pecado es errar al blanco. Cada persona debe aspirar en conformidad con la ley de Dios. Piensa en un arquero profesional enseñando a un principiante de cómo disparar una flecha a un blanco. El blanco que Dios coloca delante de nosotros es amarlo con todo nuestro corazón, nuestra alma, mente y fuerza, y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, como Él lo dijo en Mateo 22, 37 al 40. La Escritura dice que ningún ser humano ha dado en el blanco. Todos en el mundo hemos pecado y no hemos satisfecho no solo la ley de Dios, sino tampoco la gloria de Dios. Ese es el estándar. No solo no hemos lanzado la flecha en la diana, nuestras vidas ni siquiera están cerca del blanco de tiro. Número dos, el pecado es traspasar el límite. Algunos puestos fronterizos, como las fronteras, marcan los límites del reino de Dios. El primero estipula que no debemos tener dioses ajenos, excepto al verdadero Dios viviente. El segundo, que no debemos hacernos ídolos ni servir a los ídolos. Y el tercero, que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. El cuarto nos insta a recordar el día de reposo y guardarlo como santo, que en este caso ya es el domingo, el primer día de la semana, porque fue el día en que Cristo resucitó. El quinto es que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. El sexto nos manda a no hacer violencia a nadie. El séptimo prohíbe el pecado sexual y el octavo nos dice que respetemos la propiedad privada de los demás y que no tomemos lo que pertenece a otros. El noveno condena la mentira, mientras que el décimo nos manda a no codiciar nada que le pertenezca a nuestro prójimo. Dios ha establecido estos límites de tal manera que nadie los puede mover. Y debemos vivir nuestras vidas dentro del espacio cercado por estos límites. El Señor llevará a juicio a los que deambulan fuera. Sin embargo, cada uno de nosotros vagamos fuera de estas fronteras de forma deliberada día tras día. A veces nos estrellamos contra las barreras de las leyes de Dios en áreas prohibidas. A veces nos resbalamos una y otra vez justo en la línea divisoria, pero ya sea que nos atrapen o no, estamos transgrediendo las leyes de Dios, y la transgresión de la ley es pecado. En tercer lugar, el pecado es desafiar la justicia. El pecado es desobediencia. La admirable voz de nuestro Creador, que en su gracia se escuchó al principio y fue registrada en la Biblia, todavía resuena en cada corazón diciendo: mi voluntad es que los maridos amen a sus esposas, que las esposas obedezcan a sus esposos, que los jóvenes hagan caso a sus padres, que los predicadores proclamen estas verdades y que los prójimos se amen unos a otros. Estas son las órdenes del Creador para las criaturas que viven, se mueven y tienen su ser en Él. Sin embargo, los humanos constantemente respondemos con desafío a este orden de la creación. No, no dejaremos que este Señor gobierne sobre nosotros. En cuarto lugar, el pecado es vivir en una desafiante ilegalidad. Los hombres y las mujeres no están destinados para vivir por su cuenta en este mundo. No fuimos creados para decir: bien, esto es lo que pienso de Dios, y obedecerlo no es lo que escojo para tener una buena vida. Tales personas son ley para sí mismas. La manera en que escogen vivir termina en caos. No estamos destinados para vivir por nosotros mismos, sino para servir a Dios, encontrando nuestro deleite principal en amarlo con todo nuestro corazón. Ahora escucha esto. Punto número uno, el Espíritu Santo
nos convence de pecado. El Espíritu Santo les enseña a los pecadores lo que es el pecado. Su obra es convencerlos de que son pecadores. Él me convence de que mi vida ha errado en el blanco, que he transgredido los límites de Dios, que he desobedecido la voz de Dios y que me he rebelado contra Dios viviendo sin su ley. Cuando Dios Espíritu viene a una persona y comienza la obra de gracia en ella, se desvanece toda su autojusticia ante la vista de Dios. Esta persona ve que su problema no son los grandes pecados externos, sino que el Espíritu Santo lo ha convencido de que el pecado es algo interno, es conducido hasta las profundidades de su ser, al grado tal que llega a clamar: he aquí, ahí también encuentro pecado. Él ve los efectos del pecado, no solo en sus palabras y acciones, sino en sus pensamientos y ambiciones, sus deseos y emociones, sus aspiraciones y afectos. Jesús dice que no es lo que entra al cuerpo por comer alimentos impuros lo que hace impura a una persona, sino lo que sale del corazón de un hombre. Eso lo conduce a actos ambiciosos, crueles, lujuriosos y destructivos. El verdadero problema es el corazón humano. El problema no es que las acciones humanas hayan errado al blanco. El problema es que el corazón humano es rebelde contra su creador. La lección más gloriosa es cuando el Espíritu Santo convence a un pecador de su pecado. Algunos de los 10 mandamientos se encuentran en otros códices religiosos, pero el 10º mandamiento, no codiciarás, es propiedad particular de la Escritura. El 10º mandamiento condena a anhelar algo o a alguien que le pertenece a otra persona. La palabra de Dios no ve simplemente lo que decimos o hacemos, va justo a las profundidades de los manantiales del comportamiento humano y condena nuestra ansia dolorosa por poseer lo que le pertenece a otro. La codicia es pecado. Es posible que la codicia nunca nos lleve a pronunciar palabras profanas o nos impulse a cometer actos pecaminosos, pero el deseo de poseer lo que no puede ser nuestro, así como la envidia que sentimos hacia los que sí tienen esas posesiones, son pecado. Es posible que esta codicia nunca se delate en tu rostro ni por un parpadeo de descontento, pero aún así el deseo mismo es pecado. El pecado no solo es acción o palabra, también es el pensamiento o el deseo incorrecto que se abriga en nuestro corazón. Y también somos propensos a pensar que mientras podamos mantener este pecado en secreto, que no pecamos. Pero el Nuevo Testamento dice que el solo deseo de pecar es pecado, puesto que el pecado es algo interno. Piensa en lo que Jesús revela sobre el 6º mandamiento: no matarás. Él declara a sus discípulos que el mandamiento no solo significa que no deben asaltar a una persona de forma física y violenta, no solo se refiere a atracos y asaltos a una mujer y a sus hijos, no solo condena el homicidio involuntario, los bombardeos suicidas, el aborto o la eutanasia. Mientras que todas esas acciones son pecado, el 6º mandamiento también prohíbe el odio, la ira y el rencor. Y podemos mantener en secreto un pozo de desprecio. No obstante, eso no excusa la raíz del menosprecio que arde dentro de nosotros. El deseo por la respetabilidad, la buena imagen y la obediencia externa a la ley nos hace controlarnos para evitar un ataque de palabras y hechos violentos. Sin embargo, Cristo simplemente dice que odiar a alguien es pecado, que incluso es homicidio. Lean el capítulo 5 de Mateo. Jesús hace lo mismo con la ley que condena el adulterio. El mandamiento no solo condena el acto de adulterio, sino también los deseos desordenados de lujuria. La lujuria puede no expresarse en acciones o palabras,
Sin embargo, saborear y recibir tales actitudes en nuestros corazones es pecado. El pecado no solo es un asunto de palabras y acciones, también es lo que yace en lo profundo de nuestros corazones. Y todos nosotros somos culpables de tal pecado. Podemos ver esa depravación de manera particularmente clara en los niños. Les puede faltar la fuerza física para expresar su pecado en acciones, pero sus gritos constantes por llamar la atención y sus quejas revelan su depravación. Su corazón constantemente exige con vehemencia: quiero más, más, más. Y cuando rápidamente desechan los juguetes nuevos que recibieron en Navidad y quieren los regalos que un hermano o un primo recibió, un corazón enojado, rencoroso, descontento e insatisfecho es el problema principal de cada persona. Piensa tan solo en las quejas frecuentes, las demandas de atención, las disputas mezquinas de las personas mayores en una residencia de ancianos. Hasta las personas mayores deben ser convencidas de pecado por el Espíritu Santo y confesar esos pecados ante Dios. En particular, el Espíritu Santo tiene que convencer a hombres y mujeres del pecado de rechazar a Cristo. La vida es intachable, la vida intachable de Jesús, su espléndida enseñanza, sus extraordinarios milagros de sanidad, su autoridad sobre los vientos y las olas e incluso su acción de levantar a las personas de la muerte son actos muy poderosos. Sin embargo, muchas personas del mundo responden: no estamos persuadidos de que todo esto haya sucedido. No vemos que Jesús sea Dios. Me gustaría que fuera posible estar seguro de esto. Pero Cristo es la manifestación suprema de Dios, el resplandor de la gloria de Dios y la clara imagen de su persona. No obstante, las personas que lo conocieron cara a cara dijeron: este hombre es un pecador. Lo rechazaron a él y a sus demandas. Su actitud fue tan aberrante como la de un esposo que después de 20 años de matrimonio se vuelve contra su esposa diciendo que ella nunca lo ha amado. Eso es una perversa incredulidad. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos convence de justicia. Las personas no pueden realmente llegar a saber lo que es la justicia a menos que el Espíritu Santo las convenza de ella. Un hombre que conozco estaba estudiando en la universidad cuando algunos estudiantes cristianos le dieron un testimonio convincente. Y un día fue a su dormitorio bajo una profunda convicción y clamó a Dios diciendo: Señor, hazme un hombre justo. El Espíritu Santo lo hizo consciente de la justicia por primera vez en su vida. El Antiguo Testamento con frecuencia nos habla de la fuerte hostilidad de su pueblo hacia la justicia. Dios envió a una procesión de hombres justos, incluyendo a Noé, Abraham, Moisés, Elías, Jeremías, que les hablaron a los judíos. Pero puso el pueblo a estos profetas sobre un pedestal, exclamando: hemos estado buscando hombres de integridad toda nuestra vida y ahora por fin los hemos encontrado. Claro que no. La Biblia nos dice que el pueblo de Dios despreció a estos hombres, considerándolos extremistas, fanáticos y alborotadores. En Hebreos 11 se nos dice que hombres y mujeres justos fueron torturados. Algunos enfrentaron burlas y azotes, mientras que otros fueron encadenados y puestos en prisión. Fueron apedreados, aserrados por la mitad y muertos a espada. Fueron destituidos, perseguidos y maltratados. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Lean Hebreos 11, 35 al 38. El mundo no era digno de estos profetas porque no valora a los hombres justos. El mundo pudo haber sentido lástima por ellos, pudo haberse compadecido de ellos o pudo haberlos matado. Cuando el Hijo de Dios vino a este mundo, las personas lo trataron exactamente como habían tratado a los profetas que fueron antes de él. Aunque él era el hombre más justo que el mundo ha conocido jamás,
El mundo se negó a aceptar esa verdad. Algunos declararon que Jesús era Belcebú y otros que tenía un demonio. Algunos dijeron que de acuerdo con las leyes de Dios, Jesús debía ser declarado culpable de blasfemia y sentenciado a muerte. John Murray una vez habló sobre dos predicadores de Escocia. Uno dijo que el sermón de la mañana, en el sermón de la mañana, cuando él predicó que si la virtud descendiera del cielo, el mundo entero se inclinaría ante ella. Y por la tarde otro predicador expuso en su sermón que la virtud había descendido del cielo y el mundo lo crucificó. Ese es el juicio del mundo sobre la justicia de Cristo. Qué diferente fue la visión de Dios Padre de su Hijo. Él anunció después del bautismo de Jesús en Juan 3:16, en Mateo 3:16, perdón. Este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. Dios habló dos veces desde el cielo para afirmar su proclamación de Jesús como el hombre justo. Y aunque los hombres encontraron culpable a Jesús y lo mataron, Dios lo levantó de la muerte después de 3 días. Y el mundo declaró que Cristo era injusto, pero Dios lo exaltó a su diestra y lo vistió de poder, como dice en Filipenses 2, del 5 al 11. Dios le dio un nombre sobre todo nombre. El mundo pudo haber crucificado a Cristo, pero Dios lo exaltó. El mundo lo declaró injusto, pero Dios lo llamó el justo. El mundo negó al santo y justo, pero Dios lo resucitó de la muerte. Dios vindicó a Jesús en su resurrección como una completa revocación al juicio del mundo. La tarea del Espíritu Santo es cambiar el veredicto del mundo y convencer a las personas de la justicia de Jesús. Dios levantó de la muerte a Jesús, la tumba estaba vacía, el cuerpo no estaba ahí, las vendas y el sudario estaban ahí, pero la piedra había sido quitada y el cuerpo ya no estaba ahí. ¿Quién se llevó el cuerpo de Jesús? Sus seguidores vinieron a la tumba para embalsamar y perfumar el cuerpo de Jesús antes de que se corrompiera por la muerte. Sus enemigos montaron una guardia armada fuera de la tumba para evitar que alguien se robara el cuerpo de Jesús, pero el cuerpo desapareció de la tumba. Después de su resurrección, Jesús apareció a personas y multitudes de hombres y mujeres durante 40 días en toda clase de lugares. Primero él se manifestó a las mujeres en el jardín, después a los 11 discípulos en el aposento alto y posteriormente se le apareció en el camino a Emaús a 2 discípulos y después a Pedro, y se reveló a los discípulos en el mar de Galilea mientras pescaban y les preparó pan y pescado para que desayunaran. Se apareció a 500 personas juntas. Después se despidió de sus discípulos mientras ascendía en el aire y levantaba sus brazos en bendición hasta que una nube lo escondió de su vista. Y ya no esperaban verlo otra vez. Ahora escuchen esto, por eso hice una pausa. En cambio, ellos debían seguir haciendo la obra que Él les había dado para exaltarlo como el glorioso Salvador por el poder del Espíritu Santo. Jesús se levantó de la muerte al tercer día para vivir en el poder de una vida sin fin. Él, que una vez murió, ahora vive para siempre. Ese fue el testimonio de los discípulos desde el día de Pentecostés en adelante. Dios amó a su Hijo justo y lo exaltó resucitándolo de la muerte. Esto era la justicia encarnada. La vida de Jesucristo es la única vida verdaderamente justa que este mundo ha visto jamás. Y la prueba de esto es que Jesús ha ido al Padre. Después de que Pedro y Juan sanaron al hombre lisiado en el templo, Pedro les anunció a las personas que estaban observando en Hechos 3, 14 y 15, rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos.
El Espíritu Santo da esa convicción a su pueblo. Jesús está ahora con el Padre en la gloria. Toda la predicación de Hechos de Pentecostés en adelante se centra en la gloriosa exaltación del Señor Jesús. Él es el justo. Y para entender de que Él es el justo, tenemos que entender de por qué el Espíritu Santo convence al mundo de juicio. Y esto merece un punto y aparte, que mañana lo veremos. El Espíritu Santo convence al mundo de juicio. Pero vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos todo el honor y la gloria, Señor. Gracias porque tú has hecho de cada uno de nosotros una morada de tu Santo Espíritu, Señor, y porque tu Espíritu es el único que puede convencer de justicia, de pecado, de juicio, porque solamente Él puede hacerlo. Y es necesaria la convicción de pecado, de justicia, de juicio, como estudiamos, de justicia, como estudiamos hoy, y de juicio, como lo veremos mañana, que merece una mención aparte, porque muchas veces solamente vemos al Señor como un Salvador amoroso, pero no lo vemos como un Dios, como un juez que va a juzgar a cada uno de nosotros el día que estemos delante de su presencia. Hoy te damos el honor y la gloria por revelarnos tu palabra y que nos abras el entendimiento a la obra maravillosa de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.